El aborto tiene múltiples definiciones, pero una de las definiciones más consensuada en la Escuela Americana de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia es la interrupción del embarazo, sea de manera espontánea o inducida, provocada, antes de la viabilidad del feto, o lo que es lo mismo, antes de las 20 semanas de embarazo. El aborto es el mayor destructor de la paz. Si una madre puede matar a su propio hijo, ¿qué nos queda a nosotros? Que los abortos son de dos tipos: el aborto espontáneo y el aborto inducido, que en nuestro país el aborto inducido muchas veces se llama aborto criminal, debido a que no está permitido por las leyes nuestras, a pesar de que ya en otros países, desde luego, esto está permitido, muchos países del mundo, pero nuestras leyes, nuestra constitución prohíbe el aborto, ya que nos dice en nuestra constitución que el derecho a la vida es inalienable, es decir, que nadie puede perder derecho a la vida. Desde la concepción hasta la muerte usted tiene derechos. Por tanto, aquí en el país el aborto está prohibido realizarlo y penado por la ley, con pena de cárcel incluso. Incluso tenemos personal asociado a la salud, llámese aquí por ejemplo, personas asociadas a la salud, médicos, enfermeras, animalitos, doctores, gente que, con Madonna por ejemplo, y mucha gente que se dedica, por ejemplo, en los pueblos, en las ciudades, en Campo Metro. Matarte a ti y tú matarme a mí, no nos queda más que eso. Hay factores fetales, hay factores maternos envueltos en el aborto, pero también hay factores paternos envueltos como causas del aborto. Dentro de los factores fetales, cabe destacar que un 50% de los factores fetales del embrión, del feto, son los embarazos anembriónicos. Es decir, que está el saco, pero está un saco vacío, sin embrión. Es decir, que hay una anomalía ahí. Y dentro de esos factores fetales también está el embarazo embrionario, que hay embrión y que puede producirse el aborto. Y se produce entonces por también una multiplicidad de factores, y fundamentalmente en un 70%, 65% hay factores propios del embrión, anomalías cromosómicas del cigoto que tienen que ver con ese aborto. Sí, en ambos factores hay anomalías propias del embrión, factores del cigoto, factores cromosómicos, factores genéticos, que de todos modos se va a producir ese aborto si está presente esa causa. Hay factores también maternos, infecciones de la madre, cirugías uterinas previas si hay urimido, factores alimenticios de la propia madre, déficit nutricional, factores inmunitarios dentro de la madre, el aborto también. Sí, hay una gran multiplicidad de factores relacionados con eso. Lo primero que tenemos que saber es qué es lo que es un aborto. Y el aborto no es más que la interrupción de un embarazo antes de las 20 semanas, por el método que sea. Uno dice, bueno, la interrupción del embarazo por debajo de 20 semanas se ve muy generalizado. El método que se emplee, ya sea un método bajo la ley o contra la ley, por debajo de 20 semanas se considera un aborto. Yo pienso que es un atentado contra la vida. Que por si es fácil embarazarse, y para cualquier, por ejemplo, quítame esta paja, decir, me puse bravo con mi novio o mi esposo, ahora mismo voy a hacer un aborto.
ya resuelve el problema. Pero esa no es la salida. La salida no es hacer su aborto, me toque venta. La salida es prevenir el embarazo. Y por tanto, luego ser responsable con esto de la prevención. Cuidarse de no salirse embarazada. Pero si ya está embarazada, como entes humanos, estamos llamados a prolongar la especie humana. Respetar la vida de un niño es respetarte a ti mismo. No tomar el camino fácil, la salida fácil, porque lamentablemente la sociedad en que hoy vivimos está como está, debido a que se nos ha dado salida fácil a muchas cosas que antes no era permitida por la ley y que muchos legisladores, muchos países se han puesto de acuerdo y han ido contra la ley, cambiando las cosas y el curso natural de las cosas, por cosas artificiales, supuestamente en pos y en beneficio de la ciudadanía, pero no es así. Estamos legislando lamentablemente contra el ser humano mismo, porque cuando yo hago un aborto criminal, estoy atentando contra la vida mía. Un bebé no sabe de leyes, pero tiene derecho a vivir. El aborto no te libera de ser madre, solo te hace madre de un niño humano. ¿Cuáles serían entonces las consecuencias del aborto? Bueno, las consecuencias de un aborto es que si no se trata adecuadamente y dejamos a la paciente sangrar, puede haber una anemia severa en la madre, hasta terminar incluso, si no se aborda oportunamente, esa paciente puede morir. Puede haber infecciones también. Y con malas prácticas también de abordaje en esa paciente, puede esa paciente terminar en una perforación uterina, infecciones y muertes, coagulación intravascular diseminada. Si son múltiples las causas, puede esa paciente quedar estéril también por malas prácticas del abordaje ya de la limpieza, del legrado. Puede terminar en histerectomía, en hacer a esa paciente un vaciado. Si son múltiples las implicaciones, son muchísimas las consecuencias ya de una no correcta o inadecuada práctica del abordaje de ese aborto en esas pacientes. Puede esa paciente terminar en una abortadora habitual cuando hacemos también malas prácticas del abordaje de ese aborto, del legrado de la paciente. Hay momentos que nosotros lo favorecemos. ¿Cuáles son esos momentos? Una paciente que esté con una enfermedad inminente para su vida, en peligro de muerte, nosotros favorecemos en ese momento el desembarazo. Una paciente que esté demostrado sonográficamente, correctamente estudiado, que tenga un producto con múltiples malformaciones, que de todos modos va a terminar ese embrión o ese feto muerto cuando nazca, ¿para qué llevar esa madre cuando se detecta a tiempo, al final, cuando va a tener un producto muerto, que va a morir? Yo pienso que es un absurdo, es un absurdo, y eso hay que enfatizarlo. Bien, además también nosotros favorecemos el aborto en los casos en los que la madre ha sido violada por un extraño o ha sido violada por su padre. Y si la paciente está de acuerdo con la interrupción del embarazo, nosotros estamos de acuerdo también que se interrumpa el embarazo en esos casos de violación e incesto. Teniendo claro que el incesto es proveniente de un pariente, de un familiar del padre, y la violación proveniente de un extraño. Un país que mata a sus propios hijos no tiene futuro.
La vida es un tesoro, no la destruya. Dile no al aborto porque cada niño que nace nos trae una sonrisa de Dios. Ama tu cuerpo y a la vida. B. Borrar el odio y el dolor de tu vida. O olas de bendiciones recibidas del cielo. F. Rosa de múltiples colores crecerán en tu jardín. D. Tuyo será el fruto de tu vientre y bendiciones traerá. O. Hoy pobreza en tu